Hoy vamos a hablar sobre macros. Ese gran desconocido al principio cuando uno empieza a utilizar un lenguaje de tipo Lisp, pero que una vez estás acostumbrado a utilizar sin ellos. ¿Qué es una macro? Al final una macro es otra forma de abstracción, al igual que pueden ser las funciones. Vamos a ver pues, que van a tener muchas similitudes con las funciones. Y por otro lado, ¿para qué sirven las macros? Seguramente por internet, si has buscado información sobre las macros, habrás visto un montón de respuestas. Algunos dicen que sirven para hacer cálculos en tiempo de compilación. Otros habrán dicho que tienes que utilizarlas cuando no se pueden utilizar las funciones. Y algunas respuestas más. A mí en general ese tipo de respuestas no me gusta, ¿vale? Y de todas formas todo esto es opinión, así que cógelo con pinzas, pero para mí las macros sirven para aumentar el nivel de abstracción del lenguaje. No es lo mismo utilizar gotos que utilizar, por ejemplo, un while, ¿vale? En este caso el while sería una macro para nosotros, que por detrás lo que estaría ejecutando en realidad son gotos, ¿vale? Entonces no es las macros más alto, pero que por detrás en realidad lo que se está ejecutando es código. Nos va a permitir aumentar, como ya hemos dicho, la abstracción del lenguaje. Sin irnos muy lejos, ¿vale? Podemos ver el ejemplo de la macro loop, que es para poder iteraciones en general, hacer bucles. Por ejemplo, si intentamos iterar sobre una lista, ¿vale? Este sería un bucle sencillo que va recorriendo los elementos de una lista y los va imprimiendo. Esto podemos decir que la macro loop es de alto nivel, porque prácticamente parece que estemos hablando en inglés. Para cada elemento en la lista, haz la impresión del elemento. Pero sin embargo, ¿qué hay por detrás? ¿Qué es lo que se está ejecutando por detrás? Pues una cosa que veremos más adelante es que las macros se pueden expandir. Y la expansión lo que nos da es el código que realmente se está ejecutando cuando evaluamos la macro. Nosotros podemos hacer esta expansión en cualquier momento y podemos ver qué es lo que se está ejecutando por detrás. ¿Vale? Pues fijaos aquí que se está utilizando tag body y se está utilizando un go, es decir, un goto de toda la vida. Por un lado tenemos una forma de escribir código que es de un nivel alto de abstracción, pero que por detrás se está ejecutando código de bajo nivel. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos generar estas macros por nuestra cuenta? Una vez hemos visto un poquito para qué nos pueden servir las macros, toca poder crear nuestras propias macros. ¿Cómo definimos una macro? Lo más seguro es que la mayoría ya sepáis que podemos definir una macro con defmacro. La sintaxis es muy parecida a la de las funciones, aunque tiene ciertas diferencias, pero en general nosotros le vamos a dar un nombre, le pasaremos unos argumentos y tendremos el cuerpo de la macro, sin más. Ahora bien, para entender cómo funciona una macro, ¿vale? Tenemos que volver a insistir sobre que los objetos en Common Lisp se pueden evaluar o no evaluar. Si entendemos esto, podemos entender prácticamente cómo funcionan las macros. Y para ver bien la diferencia entre las macros y las funciones, vamos a ir viendo poquito a poco en qué se van diferenciando. Para empezar a ver las diferencias entre una función y una macro, podemos empezar por algo sencillo. Vamos a pensar en la función identidad y en una macroidentidad. ¿Vale? Fijaos que hacen los dos exactamente lo mismo y de hecho lo que vamos a hacer es imprimir lo que se ha recibido. De esta forma vamos a ver la primera diferencia, que es el cómo reciben los argumentos tanto una función como una macro.
cargamos tanto la función como la macro y ya podemos empezar a probar. Como ya sabéis, yo puedo, por ejemplo, aquí pasarle este código a la función identidad y pues me devolverá lo que le he pasado. Fijaos que en este caso yo le voy a pasar el valor 7. Pero vamos a ir poco a poco. Recordemos cómo funcionaban estas funciones, valga la redundancia. Recordemos que todos los argumentos de las funciones se evaluaban, porque al final recordemos también que todo lo que nosotros escribimos en el código son objetos de Common Lisp. En este caso tenemos una lista con el primer símbolo, con un primer elemento que es un símbolo que se llama idfun y un segundo elemento que es de nuevo una lista que tiene 3 elementos, el símbolo más, el entero 3 y el entero 4. Recordemos que una función va a evaluar sus argumentos y por lo tanto el primer argumento de la función se va a evaluar. Este objeto que es una lista se evalúa a un 7. Por lo tanto, la función idfun va a recibir un 7. Es por eso, ¿vale?, que este print de aquí está imprimiendo un 7. Sin embargo, si yo hago lo mismo con una macro, ¿vale?, fijaos que lo que se ha impreso no es el 7. Y eso es porque los argumentos de una macro no se evalúan, ¿vale? Esta es la primera principal diferencia de las macros con respecto a las funciones. Y es que los argumentos no se evalúan. Es por eso que si la macro está recibiendo una lista, esa lista no se va a evaluar y por lo tanto recibe como tal esa lista. Hemos recibido una lista con 3 elementos. Un primer elemento que es el símbolo más, el entero 3 y el entero 4. De hecho, perfectamente nosotros aquí, sabiendo que esta X está guardando una lista, nosotros podemos aquí utilizar funciones de lista. Por ejemplo, utilizar la función length. Vuelvo a evaluar. ¿Vale? Y fijaos que ahora me da un 3, porque estoy imprimiendo la longitud de la lista, que en este caso tiene 3 elementos. Igualmente yo podría, por ejemplo, imprimir el primer elemento de la lista, que en este caso es el símbolo más. Ahora vamos a ver la segunda principal diferencia entre las funciones y las macros, que es qué es lo que se va a hacer con el valor devuelto. Vamos a cambiar nuestra función identidad y la macro identidad para que sean una función constante y una macro constante y que devuelva siempre algo. ¿Vale? En este caso vamos a, por ejemplo, a devolver una lista que tenga un primer símbolo que es un menos, un 5 y un 2. Y en el caso de la macro vamos a hacer lo mismo. Reevaluamos las dos cosas, ¿vale? Y empezamos a probar. Si evaluamos la función idfun, pues lo que nos va a devolver la función es una lista con 3 elementos. El primer elemento es un menos, el segundo elemento es un 5 y el tercer elemento es un 2. ¿Vale? Sin más. Como nos devuelve una lista, pues siempre podemos utilizar las funciones para manejar listas, el length o lo que sea. Hasta aquí ningún misterio. Sin problema. Pero, ¿qué es lo que pasa con la macro? Fijaos qué pasa si lo ejecutamos. Fijaos que no me ha devuelto la lista, sino que me ha devuelto el resultado de esta operación. Lo que está haciendo la macro es que lo que se devuelve sí se evalúa. ¿Vale? Entonces vamos a resumir lo que está las principales diferencias que va a haber entre una función y una macro. En una función los argumentos sí se evalúan. El valor devuelto no se evalúa. Sin embargo, en una macro, los argumentos no se evalúan, el valor devuelto sí se evalúa.
Estas van a ser las principales diferencias entre una función y una macro. También comentar que estoy diciendo que el valor devuelto se evalúa para que se entienda bien la diferencia, que exactamente no es realmente el cómo funciona por detrás, pero a efectos prácticos sí que nos puede servir bastante el pensar de esta manera. Pues una vez hemos visto estas principales diferencias entre función y macro, podemos pasar ya a intentar ver algún ejemplo de una macro un poquito más compleja. Por ejemplo, hemos hablado antes de que las macros nos sirven para aumentar el nivel de abstracción, que podemos utilizar creando una macro. Podemos hacer, por ejemplo, un bucle while, un bucle for. A la hora de crear una macro se tiene que pensar un poquito diferente a cómo se trabaja con las funciones. Normalmente en la función una persona piensa en qué es lo que va a hacer esa función, pero con una macro es un poco diferente. En lugar de pensar qué va a hacer la macro, tenemos que pensar en cómo se va a usar. Por ejemplo, hemos dicho que queremos crear un bucle while. Entonces, antes de empezar a escribir la macro, tenemos que pensar en cómo se va a utilizar, cómo queremos que se utilice ese bucle while. Al final, la macro nos va a servir para hacer más fácil nuestra programación. Entonces, intentando pensar en el bucle while ideal, yo intentaría utilizarlo de esta manera. Pongo while para indicar que queremos un while. Aquí tendría que ir una condición y seguidamente yo intentaría poner todas las expresiones que queramos. Expresión 1, expresión 2. Por ejemplo, yo intentaría poner, mientras que una variable i sea mayor que 0, pues que imprima la i, por ejemplo, y que después pues la incremente en 1, ¿vale? Y ya pues todo el código que queramos. Esta para mí sería la versión ideal de un bucle while. Entonces vamos a analizar qué es lo que tenemos aquí. Primero tenemos el nombre, lo podemos escribir ya directamente, y tendremos unos argumentos. Esos argumentos, recordad que no se van a evaluar. Así que si nosotros escribimos esto, eso es lo que se va a recibir literalmente. Hemos dicho que esto va a ser una condición y que después vendrán un montón de argumentos. Pues literalmente nosotros vamos a recibir una condición. Y después querremos recibir un montón más de argumentos. Aquí hay un argumento, aquí habrá otro, pero pueden haber más. Es una cantidad variable. Así que perfectamente podríamos utilizar REST, que es para poder recibir todos los argumentos que nosotros queramos. Aún así, en vez de REST vamos a utilizar Body, que sirve para exactamente lo mismo, pero los editores están hechos para que cuando vean que se está utilizando Body, en lugar de ponernos el código aquí, nos lo van a poner por aquí. Y entonces vamos a tener un código que es más legible. Así que utilizamos Body y lo voy a llamar también Body. Al final va a ser el cuerpo, ¿no? Esto va a formar el cuerpo de nuestro bucle while. Vale, pues ya tenemos el nombre y los argumentos. Para nosotros ahora empezar a escribir lo que tiene que hacer nuestra macro, lo ideal es primero conseguir una forma que sea equivalente, un código que sea equivalente a lo que nosotros queremos hacer con este bucle while. Una vez tengamos esa forma equivalente, solo tendremos que devolverla en la macro. Por ejemplo, para mantener las cosas sencillitas, ¿qué podemos utilizar para hacer un bucle while? Pues en concreto tenemos la facilidad loop, ¿vale? Y para hacer un bucle while con loop, simplemente tenemos que utilizar while, la condición y un do, ¿vale? Y aquí ya se pondrían todas las expresiones que queramos. Pero antes de lanzarnos directamente a poner el cuerpo de nuestra macro, vamos a intentar ver qué es lo que está ocurriendo aquí. Porque yo he puesto esto, pero yo creo que vale la pena ver realmente qué es lo que estamos recibiendo. Así que vamos a utilizar un format que va a imprimir primero la condición
y después vamos a imprimir el cuerpo. Condición. Y devolvemos un 1000. Vamos a evaluar, ¿vale? Se ha evaluado, perfecto. Así que yo esta macro ya la puedo utilizar. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Fijaos, en el momento que hemos utilizado la macro, recordemos, estos argumentos no se han evaluado, por lo tanto, por eso no se ha hecho ningún mayor, no se ha hecho ningún print, no se ha hecho ningún incf, porque estos argumentos no se evalúan. Si hubiésemos utilizado aquí de fun en vez de macro, entonces sí que se hubiese ejecutado todo esto. De hecho, nos habría dado un error porque no existe ninguna variable i. Como en este caso no hemos evaluado nada, pues aquí no hay ningún problema. ¿Qué es lo que sí se ha ejecutado? Esto de aquí dentro. Hemos impreso lo que hemos recibido, la condición y el cuerpo. En el caso de la condición es este valor de aquí, ¿vale? Fijaos que es exactamente el valor que yo le he pasado a la macro, porque de nuevo los argumentos no se evalúan. Si nosotros hemos escrito una lista, nosotros vamos a recibir una lista. Después hemos utilizado body, que recordemos que es como rest, por tanto estamos indicando que queremos recibir una cantidad variable de argumentos y nos los va a poner en forma de lista. En este caso, esos argumentos son una lista con el elemento print y el símbolo i, y otra lista con el símbolo incf y otra vez el símbolo i. Aquí tenemos exactamente los argumentos que nosotros hemos escrito y se nos ha puesto dentro de una lista. Pues sabiendo esto, vamos a pensar qué es lo que tenemos que escribir ahora sí en nuestra macro while. Recordemos que la macro lo que tiene que hacer es devolver un valor que queremos que se evalúe cuando devolvamos ese valor. Además hemos dicho que una expresión equivalente a un bucle while sería utilizar la macro loop. Así que tenemos que devolver un valor que represente este código. Pero, ¿qué es este código? Fijaos que este código es literalmente una lista. Una lista donde su primer elemento es el símbolo loop, el segundo elemento es el símbolo while, después tenemos una expresión que es una condición, un símbolo do y un montón más de expresiones. Así que, vamos allá. Como queremos devolver una lista, yo puedo, por ejemplo, utilizar la función list. ¿Qué primer elemento le ponemos a la lista? El símbolo loop. ¿Cuál sería el segundo elemento? El símbolo while. ¿Cuál sería el tercer elemento? La condición. Pero ojo, nosotros no queremos un símbolo condición, porque si hacemos esto, o sea, literalmente estamos poniendo el símbolo. Nosotros no queremos el símbolo condición, ¿vale? Porque recordemos que nosotros queremos conseguir esto, ¿vale? Así se ve más claro. ¿Cuál es el tercer elemento de toda esta lista? Pues otra lista. ¿Qué lista? La que hemos recibido. Y lo tenemos en esta variable, simplemente ponemos aquí la variable. Porque como lista es una función, la variable condición se va a evaluar y se va a pasar esa lista como tal. ¿Cuál sería el siguiente elemento? El símbolo do. ¿Y cuáles serían los siguientes elementos? Todos los que tenemos en nuestra lista body. Claro, nosotros tenemos por aquí una lista ya hecha, pero después lo que queremos añadir son todos los elementos que contiene nuestra lista body. Si nosotros hacemos esto sería incorrecto, porque como body es una lista y nosotros utilizamos este código de aquí, nosotros lo que tendríamos realmente es esto, ¿vale? Sería una lista, porque body es una lista, ¿vale? Aquí la hemos impreso aquí, y pues con cada uno de los elementos que se han pasado. Pero claro, nosotros no queremos esto, porque estos paréntesis de aquí fuera no deben de estar. Así que, en este caso, ¿qué podemos hacer? Pues lo que tenemos que hacer es concatenar la lista que ya tenemos con la lista body. Así que podemos perfectamente utilizar una append, por ejemplo. En este caso, ya sí que en vez de... ya tendríamos todos los elementos aquí. Y en este caso, esto ya sí que es una expresión válida de un bucle loop. Así que esta macro while estaría ya terminada.
esto ya funcionaría. Vamos a probarla. Evaluamos. Una vez la tenemos definida, pues vamos a probarla. Vamos a crear una variable local i. Vamos a hacer, mientras que i sea menor que 10, imprimimos el i y aumentamos en 1 esa variable i. Vamos a ver primero a qué código se va a expandir, es decir, cuál es el valor devuelto por la macro, que es el valor que luego se va a evaluar. Así que si hacemos, por ejemplo, si estáis con slime o slide, podemos hacer control C, control M, se os abrirá un buffer en el que podemos ver el código que está devolviendo la macro. En este caso, ¿vale? Fijaos que es la lista que hemos construido sencillamente en nuestra macro. Una lista donde el primer elemento es el símbolo loop, el segundo elemento es el símbolo while, ¿vale? Hemos puesto la condición, que es el argumento que hemos recibido, el símbolo do y las expresiones que hemos recibido después, que formarían parte del cuerpo. Así que ahora sí, si yo le doy a Enter, ¿vale? Ahí lo tenemos, ¿vale? Nosotros podemos escribir un while, pero que lo que realmente se ejecuta después es esta macro loop, que además recordemos que esta macro loop también es una macro, así que en realidad lo que se está ejecutando son gotos con un tag body. Así que fijaos que nosotros somos capaces de generar un while, que sería un bucle de una expresión de alto nivel de abstracción, pero en realidad lo que se está ejecutando son gotos por detrás. Pero fijaos en una cosa. Fijaos que este código no es legible. O sea, no se ve realmente bien lo que está pasando. O sea, hemos ido construyéndolo de esta manera porque yo creo que es más interesante verlo, ¿no? Y que todo el código de Common Lisp está formado por elementos, por objetos, pero esto no es legible. Esta no es la mejor manera de crear una macro. Recordemos que en Common Lisp tenemos una herramienta muy útil que es Quotation, ¿vale? Que es una facilidad para crear listas al vuelo. Aunque nosotros hemos utilizado list, append y todo eso, lo ideal a la hora de utilizar macros son Quotation, sobre todo cuando tenemos macros pequeñas. Si las macros son más grandes, obviamente tenemos que utilizar funciones, como hemos hecho en este ejemplo. Pero aquí perfectamente podemos utilizar Quotation. Entonces, ¿cómo creamos una lista con esto? Ponemos Backward para indicar que vamos a crear una lista y ponemos la lista casi tal cual. ¿Cuál es el primer elemento de la lista? El símbolo loop. Después el while y ahora la condición. Pero no podemos escribir simplemente esto, porque aquí estaremos diciendo que dentro de la lista queremos el símbolo condición, pero no queremos el símbolo, queremos lo que contiene nuestra variable condición. Así que una coma. ¿Qué iría después? El símbolo do y después todos los elementos que tienen nuestra lista body. Recordemos que no podemos hacer esto porque estaríamos en el caso de poner aquí la lista, le estaríamos devolviendo la lista loop y con una lista con todos los elementos. Nosotros no queremos una lista con estos dos elementos, queremos los elementos uno detrás de otro dentro de la lista loop. Así que utilizamos el slice. ¿Vale? Recordad que el slide lo que hace es coge los elementos de nuestra lista body y los esparce dentro de la lista donde estamos escribiendo este slice. Entonces con esto ya tendremos nuestra macro. Fijaos que ahora el código es mucho más legible, porque de un vistazo podemos saber que nuestra macro while va a utilizar la macro loop y va a hacer un while con una condición y unas expresiones body. Cuando se complican las macros, incluso Quotation, pues tampoco es que sea demasiado legible, pero es mucho más fácil de ver qué es lo que va a hacer nuestra macro while. Reevaluamos y probamos a utilizarlo otra vez. ¿Vale? Sigue funcionando perfectamente. Podemos ver a qué se estaría evaluando, ¿vale? Y fijaos que es exactamente lo mismo. ¿Vale? Fijaos que el valor devuelto es una lista donde el primer elemento es el símbolo loop, el segundo es el símbolo while, el tercer elemento es lo que contiene nuestra variable condición, que en este caso era la lista con -i10,
el símbolo do y los elementos de la lista body, pero no con el slice. Estamos metiendo los elementos dentro de la lista superior. Como siguiente ejemplo, puede ser interesante, ahora en vez de un bucle while, crear un bucle for. De hecho, seguramente sepáis que un bucle for y un bucle while son casi equivalentes. Lo que se puede hacer con uno se puede hacer con otro. Así que podríamos intentar crear un bucle for utilizando el bucle while que ya tenemos. Así que vamos a probar. Nombre de for, y antes de empezar, a mí me gustaría ver cómo podríamos utilizar este bucle for. Vamos a intentar pensar cómo escribiríamos este for. Pues yo empezaría un for. ¿Qué es lo que qué tenemos que escribir en un for? Normalmente la inicialización de una variable. Así que, ¿qué podemos escribir? Pues vamos a intentar pensar cómo inicializamos variables normalmente. Recordad que cuando utilizamos el let, por ejemplo, antes yo había hecho esto. Había inicializado la i con un 0. Esta era mi inicialización de la variable i en el let. Así que podemos utilizar algo parecido en el for. Así que yo podría escribir esto mismo. ¿Qué iría después del for? Una condición. Que escribiría, por ejemplo, aquí. Mientras que i sea menor que 10. ¿Qué escribiría después? Esa expresión que se ejecuta cada vez que termina una iteración del bucle for. Por ejemplo, el i++. Y ya después, pues irían todas las expresiones. ¿Vale? Y ya pues todas las que queramos. Sí que es verdad que a mí en este caso, por ejemplo, no me acaba de gustar que esté aquí de esta manera. Porque normalmente todas estas cosas, en cualquier lenguaje, en C++, en Python, está todo dentro de unos paréntesis. Así que pues podríamos elegir que se escriba de esta manera. Yo creo que a mí me gusta más. Yo creo que lo voy a hacer así. Así que hemos dicho que va a ser un bucle, va a recibir un argumento. En este único argumento vamos a tener la inicialización de la variable, la condición y esa expresión final. Y después ya el resto de cosas. Así que sabiendo esto, vamos a ver cómo recibimos esos argumentos y qué valor es lo que tenemos que devolver. Utilizando, por supuesto, el bucle while que ya tenemos. El primer argumento hemos dicho que es todo esto. Así que pues podríamos decir, bueno, pues lo voy a llamar for clause. Por ejemplo, cláusula del for. No se me ocurre un nombre ahora mismo mejor. ¿Y qué podemos utilizar después? Pues ya tenemos que recibir el resto de argumentos. Así que pues body, igual que antes. Así que pues podemos empezar ya a ver qué es lo que tendríamos que devolver. O igual que antes, primero vamos a ver qué código es el que tenemos que ejecutar primero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando creamos este bucle for? Pues fijaos que lo que primero que tendríamos que hacer es inicializar la variable, después iría la condición, después todo el cuerpo del for y finalmente esta expresión de aquí. Y después volveríamos otra vez, ¿no? Así que hemos dicho, primero inicializamos una variable. ¿Cómo inicializamos nosotros las variables en Common Lisp? Pues con un let. Una vez tenemos inicializada la variable, ya lo siguiente que tenemos que hacer es una condición, bucle, expresión. Condición, bucle, expresión. Condición, bucle, expresión. ¿Esto qué es? Un bucle. Pues podemos utilizar ya aquí directamente un bucle while. ¿Cómo se haría esto? Pues while, la condición, el cuerpo y la última expresión, que perfectamente la podemos meter dentro del bucle while. Así que, en cierta manera, tenemos que escribir un código equivalente a este, aunque en vez de tener un valor aquí concreto, pues lo vamos a tener en una variable. Así que esta sería una variable init, por ejemplo. Aquí tendríamos una variable condición, como antes. Aquí tendríamos esa variable body, ¿no? El resto del cuerpo. Y aquí tendríamos esa última expresión.
Así que este sería el código que nosotros tendríamos que devolver. Vamos a ver cómo lo hacemos. Sabiendo que el for va a tener esta forma, pues, ¿qué tenemos que hacer primero? Un let. Después, la inicialización, que recordemos que estamos recibiendo una lista, es decir, for close va a ser una lista y el primer elemento de esa lista va a ser la inicialización. Así que yo aquí voy a evaluar una expresión y lo que me devuelva lo voy a meter ahí dentro. ¿Qué es lo que voy a meter ahí dentro? El primer elemento de mi lista. ¿Qué tenemos que escribir a continuación? Pues nuestro while y una condición. ¿Dónde está la condición? Es el segundo elemento de la lista que estoy recibiendo. Así que second for close. ¿Qué es lo que viene después? Todas las expresiones. Recordemos que esto es una lista de expresiones. Nosotros no queremos poner esto. Estamos en lo mismo de siempre. No queremos poner una lista con las expresiones, sino que queremos deslizar todos los elementos de nuestro body. Así que esto de aquí. Pero después del body viene otra expresión más, que es la última expresión. ¿Dónde está esta expresión? Está en el tercer elemento de la lista que estoy recibiendo. Y no tenemos más. Ya hemos terminado. Es esta expresión de aquí, pero ya bien hecha con todo lo que tenemos aquí. Macro terminada. Vamos a probarla. Evaluamos. Esta ya sería nuestra macro for, ¿vale? Esto ya sería un código válido. Y vamos primero a ver qué es lo que devolvería nuestro for. Vamos a expandir la macro, control C, control M. Y fijaos que es exactamente lo que hemos construido. Un let con la inicialización, while, la condición, nuestro cuerpo de la función y la última expresión. Aquí perfectamente podríamos hacer otra cosa. Vamos a poner, por ejemplo, multiplicar el cuadrado. Y vamos a probar ahora expandir. Fijaos que tenemos lo mismo. Inicialización, condición del while, el cuerpo de nuestra función, ¿vale? Fijaos que no está dentro de una lista, sino que hemos deslizado todos los elementos. Y finalmente, también dentro del cuerpo del while, tenemos la última expresión de nuestro for. Así que vamos a probar, ¿vale? Y efectivamente, ¿vale? Ya se está, ya funciona todo perfectamente. Lo que está haciendo el for es inicializando la i a 0 y mientras que i sea menor que 10, pues imprime el valor y después imprime su cuadrado. 0, 0, 1, 1, 2 y 4, 3 y 9, 4, 16, ¿vale? Hasta que la i sea 9, 9 y 81 y ya con el 10 pues ya se sale fuera del for. Fijaos que aquí también hemos estado utilizando este first, second y third para acceder a todas estas variables, pero las macros tienen otra pequeña diferencia con respecto a las funciones y es que aquí tenemos lo que se llama destructuración. Sabiendo que lo que vamos a recibir aquí es una lista, podemos perfectamente decirle a la macro que efectivamente eso va a ser una lista, donde el primer elemento va a ser una inicialización, después vamos a tener una condición y después tenemos una expresión final. Esto en las funciones no se puede hacer, solo se puede hacer en las macros. De nuevo, repito, es lo que se llama destructuración. Así que esto se queda mucho más sencillo porque ya no tienes que pensar en si es primero, si es segundo, literalmente tenemos aquí las variables. Así que si cambiamos un poquito esto, va a ser el let con la inicialización, la condición y la última expresión. Fijaos que ahora este código es muchísimo más legible que antes incluso, porque se ve de un vistazo qué es lo que está ocurriendo. Es un let con una variable, con una inicialización, una condición y
después el cuerpo del for y esa última expresión del for. Reevaluamos y comprobamos que sigue funcionando perfectamente. Y con los bucles for nos vamos a despedir ya, aunque tenéis que saber que esto es solo el comienzo, es la punta del iceberg. Aún hay muchísimas cosas para ver. Nos falta la captura de variables, los diferentes tipos de macros que hay, macros que pueden trabajar conjuntamente, diferentes técnicas para poder hacer mejores macros, pero todo eso pues lo iremos viendo poquito a poco. Por ahora quedaros que el principal motivo por el que queremos crear macros es para aumentar el nivel de abstracción de un lenguaje. Eso hace que tengamos que pensar menos y que programemos mucho más rápido. Y nada más, espero que os haya ayudado a entender mejor cómo funcionan las macros y nos vemos. Adiós.